Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es la plática de tratamiento nutricional en úlceras por presión. Listo. Primero les voy a platicar un poquito de antecedentes o bueno, más que nada de historia. Todo esto empezó en Egipto, se vieron o se fueron encontrando lo que eran úlceras en las momias hace más de 5.000 años. Luego se vio o hay indicios de que se empleaba lo que era la miel anteriormente para el tratamiento de úlceras, que inclusive en algunas regiones del mundo se llega todavía a utilizar la miel tanto para lo que son úlceras por presión como lo que son quemaduras, pero no cualquier miel. No crean que la miel que uno consigue en el supermercado o en México es la que va a ayudar a la cicatrización. Puede que sí, pero se ha visto que la que mayor efecto ha tenido es una que es de África y es un tipo característico de miel. Bueno, y luego en Persia empezaron a utilizar lo que eran, llamémosle, tópicos o cremas, o si quieren llamarle menjurjes, también se vale. Y bueno, ya fue donde en Arabia iniciaron con lo que fue, empezaron a ver lo que, déjenme acepto en la sala, empezaron a ver lo que era el beneficio de la nutrición en las úlceras por presión. Y bueno, dentro de los remedios o menjurjes que llegaron a utilizar anteriormente, encontraron desde que se usaba lo que era la miel, el pan con hongos, la carne, imagínense la carne en una herida, extracto de animal, el cobre, el óxido de zinc, la sal, entre otras. Y bueno, Hipócrates, que es considerado uno de los padres o el padre de la medicina, él empezó a ver que había una relación de las úlceras con la paraplegia, o sea, las personas que tenían problemas de movilidad empezaban a desarrollar lo que eran úlceras por presión. Y bueno, Jean Martín Charcot, o vamos a decirle que una persona empezó a relacionar lo que eran las úlceras con el daño en el sistema nervioso central. Es decir, las personas que tenían a lo mejor un traumatismo o a lo mejor si se llegó a descubrir que era un accidente cerebrovascular a nivel cerebral, empezó a ver que había relación con lo que eran las úlceras o el desarrollo de las úlceras por presión. Brown Sequard se opuso a la teoría de Charcot, era la persona que anteriormente les platiqué, y demostró en unos animalitos que si se llegaba a evitar lo que es la presión con lesión en médula espinal, o sea que estas cobayas tenían una lesión en la médula espinal y a pesar de que tenían esa presión, no se desarrollaban úlceras y se curaban aliviando simplemente lo que era esa presión. Ayurveda, que es considerado, yo no lo conozco, pero bueno, a lo mejor quien esté metido más en cuestiones de la India, es uno de los padres también, pero de la medicina en la India, vio que debido a la presión y la circulación, en esas alteraciones, se desarrollaban lo que eran las úlceras. Y en el siglo XX, que eso fue un gran cambio, o un gran desarrollo en relación con lo que eran las úlceras por presión, cambió todo el escenario gracias a los antibióticos por Pasteur. Y bueno, eso fue a inicios del siglo XX. Y ya a finales del siglo XX, o sea, ya a finales, se vio que lo que es la nutrición y la biomecánica eran parte fundamental de los factores de riesgo y de recuperación para lo que era el desarrollo de úlceras por presión. Bueno, esto es más metódico, pero la definición de una úlcera por presión, hay distintas definiciones, no me voy a casar con ninguna, pero bueno, la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Sanitaria, ellos propusieron la definición de qué es una úlcera por presión, la zona de presión no aliviada, generalmente sobre una prominencia ósea en la cual se provoca isquemia, muerte celular y necrosis. Y bueno,
llegó otra organización que fue un panel de expertos, el cual se llama Panel Asesor Nacional sobre Úlceras por Presión, y además el Panel Asesor Europeo sobre Úlceras por Presión, en el cual actualizaron esa definición y mencionaron que una úlcera por presión, su definición es lesión localizada en la piel o tejido subyacente, generalmente sobre prominencia ósea, sobre ósea como resultado de la presión o en combinación con fricción. Bueno, eso es un poquito confuso si lo leemos, pero ahorita lo vamos a ir entendiendo conforme pasemos las diapositivas. Lo que sí quiero comentarles es que una úlcera por presión tiene distintos sinónimos. Lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar como necrosis por presión, como una llaga o como una úlcera de decúbito o por decúbito o una úlcera isquémica. A final de cuentas, todas son lo mismo. Por lo menos para esta presentación lo tomaremos así. Algo de epidemiología, pues es una de las enfermedades más costosas y que llega a tener complicaciones. Es la tercera alteración más costosa después de lo que es el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, la incidencia va a diferir del escenario, es decir, no es lo mismo una úlcera por presión que se desarrolló en domicilio, en el hogar, pues es lo mismo, en el hospital, en un centro o en una casa de descanso, a final de todo, ¿no? O en una clínica, llamémosle así. Y la tasa de incidencia va desde el 0,4% hasta el 38%, eso dependiendo de la referencia o de la fuente. Y la prevalencia va de un 2,2 a un 23,9 en asilos y a nivel domiciliar, bueno, en ese estudio vieron que de 0 hasta un 17% a nivel domiciliar. Pero bueno, aquí lo que quiero que vean es que no es lo mismo prevalencia a incidencia. La prevalencia son datos que ya se obtuvieron y la incidencia van a ser datos que se van a obtener, ¿no? Aquí lo que quiero que presten atención es que vean nada más. En asilos, curiosamente, encontraron que hay un mayor porcentaje versus a nivel domiciliar. Yo quisiera pensar que es por la cuestión de que son más personas que están en el cuidado del enfermero o del cuidador. No lo sé, eso es lo que se me viene a mí. En terapia intensiva puede llegar a haber hasta un 59,2% de personas que desarrollen lo que es la úlcera por presión. Y bueno, en cuanto a la edad, en personas más de 70 años llegan a tener hasta 2/3 lo que son úlceras por presión. O sea, la tendencia es que a mayor edad es más propenso a tener lo que es una úlcera. No nada más se desarrollan en adultos mayores, sino también en personas jóvenes y que llegan a tener alteraciones neurológicas principalmente. En personas que tienen lesiones medulares, ocurren de un 30 a un 85% en el primer mes. Si alguien conoció o llegó a ver la primera película del Hombre de Acero, de Superman, la que tuvo hace muchos años, pues irónicamente se cayó de un caballo el actor y pues bueno, él quedó parapléjico, tuvo una lesión medular, es a lo que quiero llegar, ¿no? La mortalidad llega a ser hasta de un 22% con un seguimiento de 6 años. Un investigador y colaboradores vieron que hasta un 68,8% en adultos mayores en etapa 3 y 4, hablando de las úlceras o de estadios de la úlcera, que ahorita más adelante lo veremos, eso de los estadios. Y bueno, algunos factores de riesgo, bueno, tenemos lo que son los extrínsecos, los intrínsecos y algunos otros factores. Aquí lo que me interesa es que los extrínsecos son la primera causa. Es decir, algunos ejemplos de factores extrínsecos son presión inadecuada y prolongada, es decir, estamos o está la persona demasiado tiempo eh, en un punto de presión, así es como se le llama. Vamos a dar un ejemplo, está demasiado tiempo sentada en la misma posición. Cuando hay fricción,
o sea, que movilizan a la persona, pero en donde se genera fricción. Cuando hay humedad, hay mayor riesgo de desarrollarla, ¿no? Recordar que el cuerpo secreta líquidos, ¿sí? Cuando hay una inadecuada postura, donde se aumenta más el punto de presión. Cuando hay una movilidad alterada, o sea, pacientes que tienen demasiado tiempo encamados, sobre todo los que luego están, los pacientes quirúrgicos que tuvieron una cirugía y pues luego no contemplamos que esos pacientes quirúrgicos tienen un periodo de estancia perioperatoria. O sea, es decir, el paciente lo operan, obviamente va a estar encamado, pero a lo mejor ya desde antes, por los estudios o por cualquier otra razón, sigue estando encamado, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, fue un paciente con una cirugía abdominal, ¿no? En donde le van a dar reposo, reposo absoluto, si quieren, ¿no? En factores intrínsecos, los secundarios, ejemplos, el estado de conciencia alterado, a lo mejor un EBC, ausencia de sensaciones o a nivel sensorial, esas personas ya no tienen esa percepción del dolor, entonces pueden estar sentados mucho tiempo y se está desarrollando a la larga la úlcera, ¿no? Eh, Algunas personas con algunos padecimientos neurológicos también pueden llegar a tener un estado de conciencia alterado, ¿no? No nada más los de EBC. Y bueno, que esto viene con lo que la finalidad de la plática, con una inadecuada nutrición. Curiosamente, yo vi, bueno, yo sé que cuando hay subalimentación hay mayor riesgo y también cuando hay sobrealimentación. Yo quiero entender que en el artículo se refería a cuando alguna persona llega a tener exceso de peso, no tanto por sobrealimentación que por comer más. Pero bueno, cuando hay lo que es anemia hay mayor riesgo, edema, cuando hay mayor edad, cuando hay comorbilidades, que más adelante lo trataremos, cuando hay pues personas muy somnolientas, llámese por medicamentos, por ejemplo, las personas que luego utilizan sedantes o medicamentos muy fuertes como morfina, etcétera, algunos medicamentos o el tabaquismo tienen mayor riesgo por estos factores, las personas a desarrollar úlceras por presión. Otros factores, las recurrencias de las úlceras, que anteriormente ya haya desarrollado alguna úlcera la persona, estancias prolongadas en el hospital, como les platicaba el ejemplo de la persona que tuvo una cirugía abdominal, por una inmovilidad quirúrgica o por cirugías prolongadas, ¿no? Bueno, de manera general, esta no es una ponencia de fisiopatología, pero sí a lo mejor dar una embarrada. En la piel está lo que es el colágeno y bueno, tenemos también lo que es el líquido intersticial. Y estas dos en conjunto nos protegen para lo que son las lesiones externas. Es decir, sirven como de una manera de un amortiguador al mantener la presión hidrostática. Es de manera de analogía, véanlo como si fuera una especie de almohada, ¿no? Todo esto en conjunto, el colágeno y el líquido intersticial. Es por eso que es esto que estoy tocando del líquido intersticial tiene una relación con lo que es el estado de hidratación, ¿no? Y bueno, hay distintos mecanismos por los cuales se puede desarrollar lo que es una úlcera por presión. Es decir, creo que alguien, déjenme, muteo a alguna persona. Ya, Ya lo quité, no te preocupes. correcto. Bueno, tenemos distintos mecanismos, como lo es la isquemia por presión, que es lo más obvio, es decir, al tener un punto de presión, llamémosles el área del coxis o cualquier otra área que haya una prominencia que es el hueso, lo más común, y tiene contacto con la superficie, pues el riego sanguíneo se ve privado. Es decir, por la misma presión que se ejerce en la piel, hay que recordar que la piel tiene irrigación. Entonces se priva ese riego sanguíneo y eso es lo que se le conoce como una isquemia por presión. Y recordar que en la circulación
hay sangre, obviamente, y hay nutrientes y hay oxígeno, y al no haber eso, al privarse todo eso, empiezan los problemas de las necrosis que desarrolla la ulceración poco a poco, ¿no? Y bueno, pongamos el ejemplo de que una persona que está demasiado tiempo sentada está oprimiendo la región del coxis, la piel, y bueno, ahí no se acaba el problema, sino que la sangre que todavía se está almacenando en el vaso sanguíneo, al momento de reperfundirse o de volver a circular, se genera lo que es un proceso inflamatorio y en ese proceso inflamatorio se atraen lo que son los macrófagos, ¿sí? Bueno, en realidad quien ocasiona el proceso inflamatorio son los macrófagos, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. La piel como tal pudiéramos decir que, no sé si esté bien decirlo de esa manera, que no se mueve, y si se mueve es a causa del músculo y de la fascia, de ese tejido conectivo, ¿sí? Entonces, gracias a eso es que se mueve, por decirlo de una manera, no sé si esté bien dicho el término, moverse, pero a lo que quiero llegar es que la piel es inerte, lo que hace que se perciba como que si se moviera, por decirlo de una manera, es el músculo y la fascia, por lo menos es lo que le da más movilidad a la piel, eso es lo que quiero decir. Y al no ser tan movible, si le pudiéramos decir eso a la piel, ocasiona lo que es la fricción, la piel con la superficie. Eso ocasiona también esa lesión en la piel, porque una ulceración es una lesión. En la fricción, además, puede haber lo que es desgarros en los vasos sanguíneos y una pérdida del estrato córneo, que es una capa en la piel que es protectora, por lo cual se vuelve más susceptible y más delgada progresivamente. Por la humedad, les comentaba que la piel por sí sola produce secreciones, produce sudor, o producimos lo que son micciones o defecaciones, hablándolo o extrapolándolo en un adulto mayor que usa pañal. Entonces, esa humedad es más proclive a que desarrolle una úlcera por presión, ¿sí? A que desarrolle ampollas y se debilite la piel inicialmente por esa humedad. En cuanto a algunos factores de cicatrización que no podemos modificar, pues son la edad, algunos medicamentos. Por dar un ejemplo, pudiera ser lo que es la heparina, la warfarina, algunas hormonas, las infecciones y desde luego algunas enfermedades. Por eso luego escuchamos que en la diabetes hay problemas de circulación y no nada más de circulación, sino de cicatrización. Y si le aumentamos al proceso inflamatorio, pues es un factor detonante para una úlcera por presión en alguien que esté en riesgo, ¿no? Bueno, aquí los médicos conocerán más o estarán más actualizados en las escalas. Yo como nutriólogo, la verdad es que no las usamos, pero bueno, no está de más de mencionar las escalas de riesgo por úlceras por presión. Tenemos como ejemplo la escala de Norton, la escala de Waterloo, la de Braden. Y bueno, lo que sí me interesa que conozcamos es qué contiene cada una de manera general. No vamos a ver el puntaje, pero sí los puntos a considerar o las variables, ¿no? En la escala de Norton considera lo que son las comorbilidades. Ahorita como ejemplo mencionamos la diabetes, los valores séricos de algunos estudios, lo que es la temperatura, los medicamentos que ya lo tocamos de manera general, que es un factor de riesgo, y el estado mental, ¿no? Y el estado mental tiene que ver con la movilidad a final de todo. En la escala de Waterloo, bueno, es un poco compleja lo que dicen. Yo honestamente no la he hecho, pero se menciona que es más compleja de hacer y la idea de una escala es que sea práctica y considera lo que es el peso, el aspecto de la piel, o sea, un signo, que es lo que podemos ver, el estado nutricional, la incontinencia, que eso tenía que ver con lo que les platicaba de lo de, de las deposiciones o las micciones que generan humedad, la movilidad del paciente, el apetito, y eso va en relación también con lo nutricional,
y el estado neurológico. En la escala de Braden, lo que consideran es la percepción sensorial, la humedad, y bueno, como ejemplo, hay muchos ejemplos, nos podemos a lo mejor ir desde la esclerosis múltiple hasta una diabetes pues ya complicada de larga duración, en donde los nervios han perdido sensibilidad o han tenido daño, la humedad, la actividad, la nutrición y la fricción. O sea, lo que quiero que vean en esto es que la nutrición y el estado nutricional sí tiene que ver con el desarrollo de úlceras por presión. Ahora, no vamos a entrar tanto en, de- en complicarnos, pero sí quiero decirles que hay varios estadios. Obviamente va de menos severo a más severo en cuanto a las úlceras por presión. Normalmente se manejan del 1 al 4. Si quieren, nos podemos quedar con del 1 al 4. Inicialmente, los estadios empezaron, no sé si se pronuncia She o Shea, no lo tengo idea, pero gracias a él empezó lo de la estadificación de lo que son las úlceras por presión. Hay distintas clasificaciones. Yo sé que habrá personas que me digan, es que la sociedad o el comité tal usa tal, es respetable, pero a lo que quiero llegar en esta ponencia es que hay distintas escalas en donde aquí vamos a tocar hasta el grado 4, ¿no? En donde en lo que es el estadio 1 hay enrojecimiento, en el de la zona, ¿no? Cuando se empiezan a desarrollar las úlceras. En el estadio 2 hay una pérdida de lo que es el grosor de la piel. El estadio 3 completamente hay un grosor de lo que es la delgadez de la piel, pero ya se expone un tejido que es la grasa. Y en el estadio 4 hay lo que es una pérdida completa del grosor, exponiendo huesos o tendones o músculo, etcétera, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, esta es una imagen muy bonita, pero la realidad de las cosas es que eso no vamos a ver en los pacientes. Esto nada más es para ejemplificarlo y entender cómo el estadio, ahí les coloqué hasta unas imágenes en la parte inferior de distinto ángulo, pero cómo va afectando las distintas capas o la profundidad del tejido, ¿no? Ahora sí, esto es lo que podemos ver luego en los pacientes y yo consideraría que esto no es algo tan gráfico. Va a haber pacientes que el tamaño y la profundidad de la úlcera y sumándole a lo que son las secreciones y el olor, no van a ser similares a estas imágenes, pero para entender el ejemplo del estadio 1, recuerdan que se hablaba del enrojecimiento. En el estadio 2, vean el estadio 3, que en teoría ya se ve algo de tejido subcutáneo, y vean nada más esta porción blanquecina del estadio 4, en donde ya se ve el hueso. No recuerdo si era la región del coxis, no recuerdo la verdad, pero sí se aprecia muy bien que es hueso, ¿no? Imagínense el riesgo de infecciones y el riesgo, eh, pues, que aumente y se infecte al final de todo, ¿no? Bueno, estos son los famosos puntos de presión en donde se pueden desarrollar lo que son las úlceras por presión más comúnmente, ¿no? Sobre todo los que están en riesgo, se ha visto que son pacientes, hablando del tema hospitalario a nivel clínico, son pacientes en cirugía que tuvieron una anestesia más de 4 horas, están en alto riesgo. Y bueno, hay que aumentar el periodo perioperatorio, ¿no? Es decir, el tiempo que estuvieron antes acostados en cama esperando la cirugía y luego el tiempo posterior a la cirugía, el tiempo de recuperación, ¿no? Vean los distintos puntos de presión en una persona sentada, como creo que la mayoría de nosotros estamos en este momento, o a nivel supino, ¿no? O prono, cómo se ve, dónde son los puntos de presión o los puntos de riesgo para desarrollar una úlcera por presión. Ahora, que esto ya entrando en detalle con la plática, que es a nivel nutricional. Bueno,
Hay distintas guías, sociedades, comités, paneles de expertos, etcétera, pero bueno, el que ahorita les toqué yo son en cuanto a las guías europeas de los consejos del panel de úlceras por presión. Y bueno, la Agencia del Cuidado de la Salud, de las Políticas y de Investigación, ¿no? ¿Qué recomendaciones llegan a dar? Ellos llegan a mencionar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo. Eso es una recomendación con base a las guías. Sin embargo, ahí puse unos asteriscos en algunos puntos porque va a depender del escenario. No podemos a lo mejor dar eso hablando de nosotros, bueno, yo que soy nutriólogo, pero hablando de los nutriólogos que esto es un método predictivo, cabe mencionar, ¿no? O sea, para saber exactamente cuántas calorías necesita un paciente, que el gol estándar, pues es una calorimetría indirecta. Pero por términos ya sea de tiempo o económicos, no se los podemos hacer a nivel hospitalario a todos los pacientes o dependiendo del número de asilados, pues a todas las personas, ¿no? Pero bueno, para calcularlo, un método predictivo es este método práctico de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo, donde luego llegan a mencionar que cuando son personas con bajo peso, llega a ser con base a los kilogramos de peso ideal. Esto es algo general, porque no puedo decirles que si una persona pesa 150 kilos, van a utilizar esto tal cual, pero es algo que nos puede orientar, ¿no? En cuanto al requerimiento de proteínas, se considera de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo. Igual, esto va a tener distintas variantes. Una persona, les voy a dar un ejemplo, a lo mejor una persona caquéxica por una caquexia cardíaca o un problema oncológico, no necesariamente va a necesitar solamente 1.5 gramos. Puede que necesite 2 o más de 2 gramos por kilogramo al día, ¿no? De manera general, hablando solamente de úlceras, esa es la recomendación. De arginina y glutamina, se ha visto que estas pueden llegar a ser recomendaciones, que son aminoácidos. Se dice que son aminoácidos no esenciales, pero que en esta enfermedad y en algunas otras condiciones o enfermedades se vuelven esenciales. También se les llaman semiesenciales porque se dice que luego los llegamos a sintetizar en ciertas dosis, pero son dosis pues menores a las que se necesita para cubrir esta recuperación en una úlcera. Y bueno, ahorita vamos a entrar a algunos ejemplos de lo que es arginina, pero bueno, en arginina 17 gramos al día, de glutamina de 20 a 40 gramos al día. Esto lo podemos encontrar desde luego en los alimentos, pero no le hacemos cosquillas con un bistec o con dos bisteces o bistecs al día para llegar a estas dosis. Por eso se tienen que consumir de manera aislada, es decir, de manera de suplemento. De vitamina C de 500 a 1000 miligramos al día, es decir, hasta 1 gramo. Tenemos marcas ya de pastillas efervescentes o pastillas que llegan inclusive al gramo con una sola toma, ¿no? Y bueno, hay algunas otras vitaminas y minerales en donde no tienen un grado de evidencia fuerte. Sin embargo, ha habido estudios que mencionan que bueno, se pueden beneficiar en estos padecimientos. Es decir, la vitamina A mencionan que por lo menos hay que cubrir la ingesta diaria recomendada, que esa es la que nos da Burgess, es decir, hablando de población mexicana, de 700 a 900 microgramos. Y bueno, hay que recordar que dosis por encima del límite puede llegar a causar toxicidad, ¿no? Porque es una vitamina liposoluble y ni se diga en una embarazada, ¿no? El zinc de 30 a 40 miligramos, recordar que la evidencia es baja, se necesitan más estudios. Y bueno, nada más vean algún efecto secundario que puede acarrear el zinc. Las altas dosis pueden alterar lo que es el cobre, alteraciones gastrointestinales, reducir la respuesta inmune e inclusive alterar lo que es el perfil lipídico. Eso es lo que se ha llegado a ver cuando hay ingestas de zinc muy elevadas. Y bueno, el agua
lo que llegan a recomendar es 1 mililitro por kilocaloría. Eso se me hace también algo muy general y muy, vamos a decirlo, muy estándar. Tenemos que individualizar eso. No podemos darle, por ejemplo, una persona que tiene una fístula de alto gasto y que tiene además una úlcera por presión, lo mismo del requerimiento hídrico, del cálculo, a una persona que solamente tiene una úlcera por presión, ¿sí? O que simplemente tiene una ileostomía más una úlcera por presión, no le vamos a dar lo mismo a que si solamente tuviera una úlcera por presión. Pero bueno, son recomendaciones con base a estas sociedades, con base a sus guías. No quiere decir que estén mal, pero tenemos que ver las varias vertientes en las condiciones del paciente. Ahora, por ahí se movió el texto, pero bueno, esto es de proteína. Cabe mencionar que no tengo conflicto de intereses, pero yo les puse algunas marcas más comerciales que podemos encontrar en México. Creo que estamos en Ciudad de México la mayoría, creo, si no ahorita platicamos, para ver qué otras marcas comerciales podemos encontrar y sobre todo en lo que es el sector público a nivel hospitalario, llámese IMSS, que de aquí es donde estamos en la ponencia, y en el ISSSTE llegan a trabajar algunos de estos módulos de proteína, ¿no? Es decir, estos módulos es como si fueran en estas presentaciones polvo, es un suplemento en presentación de polvo, que en lugar de comerse 2 bistecs de carne, a lo mejor con 2 o 3 cucharadas cubren lo mismo, ¿sí? En cuanto a cantidad proteica. Y bueno, algunas ventajas, hablando de la proteína con lo que son las úlceras o el riesgo de úlceras, es que ayudan a la proliferación de fibroblastos. Y esto tiene que ver con la cicatrización. Ayuda con la síntesis del colágeno, que lo vimos anteriormente en cuanto al colágeno, que la piel la tenía, que inclusive el colágeno llega a perder su elasticidad, por eso empiezan las famosas arrugas, empiezan a usar las famosas cremas con colágeno que ayudan al colágeno, ¿no? La proteína se ha visto que ayuda también en la angiogénesis, o sea, en la producción de los vasos sanguíneos. Recuerden que la piel está irrigada. En la función inmune. em, Luego venden algunas marcas de proteínas con unos errores, es decir, como productos milagros, si les queremos llamar así, que mencionan que el sistema inmune es por encima del promedio o que es muy, muy fuerte. No es tanto así la cosa, sino más que nada es que no está inmunosuprimida la persona, ¿no? Y bueno, ayudan a que haya un balance nitrogenado adecuado. El balance nitrogenado se obtiene, las enfermeras posiblemente lo han de haber hecho, si no, pues los que no, se obtienen mediante una recolección de orina de 24 horas y se mide el nitrógeno, no la creatinina, se mide el nitrógeno. Y bueno, ahí los nutriólogos usamos algunas fórmulas para que siempre de preferencia sea positivo. Y eso es un buen indicador que el paciente, pues hasta cierto punto no está obteniendo los nutrientes, sobre todo hablando de proteína o de aminoácidos, porque también un paciente puede tener, que tiene úlceras por presión, puede tener una nutrición parenteral o enteral, no nada más por vía oral. Bueno, desde luego que la preservación de masa muscular se ha visto. Y ahora sí, entramos con lo que es, inclusive luego se llega a considerar como un inmunonutriente. La arginina, que es un aminoácido, ya lo hemos platicado, mejora el metabolismo de las proteínas, disminuye la pérdida muscular. Recuerden que, bueno, si no lo mencioné, cuando hay una úlcera, de hecho no lo mencioné, se dice que es como la punta del iceberg. Lo que vemos es la úlcera y lo que no vemos es todo lo que está debajo en mayor tamaño del iceberg. Es decir, el tejido muscular puede estar demasiado afectado y a lo mejor no lo vemos en la úlcera. Entonces, es por eso que también puede ser importante esto de los
de las proteínas y los aminoácidos, hablando de la prevención de la pérdida de muscular, independientemente si el paciente está en riesgo de desnutrirse o está desnutrido, y que lo ayude esto. Igualmente promueve la síntesis de colágeno, incrementa la resistencia a la herida y mejora el sistema inmune mediante la proliferación de lo que son los linfocitos T y pues desde luego a la curación de heridas. Entonces, en México tenemos la del lado izquierdo, porque les recuerdo, no tengo conflicto de intereses, y en su lado o en el lado derecho de la presentación, esa la podemos encontrar en Estados Unidos. Yo la verdad es que no la he visto aquí, no puedo asegurar tampoco que no la puedan conseguir. Ahorita con lo que es las compras por internet ya prácticamente todo podemos conseguir, pero pues nada más hay que sumarle el costo del envío y pues para los pacientes eso va a ser un costo extra de por sí, ¿no? Entonces vean el suplemento que podemos encontrar en México, que es el del lado izquierdo, tiene 7 gramos de lo que es arginina, ¿sí? Eso es por presentación, por sobre. Y miren, si nos regresamos, la recomendación pudiera llegar a ser de 17 gramos o de hasta 17 gramos. No quiere decir que un sobre no nos pueda servir, pero lo que quiero llegar a entender es que inclusive hasta 2 sobres pudiéramos utilizar o hasta más. Bueno, y bueno, esto es un módulo de arginina y en donde está de manera en presentación de polvo, ¿no? También tenemos, eso no lo agregué en las diapositivas, pero tenemos presentaciones de glutamina, no puedo decirles marca, pero lo que sí quiero darles a entender es que no es lo mismo que encontremos arginina y glutamina en tiendas especializadas en nutrición a, a que en tiendas que se dedican al deporte o al rendimiento deportivo. Sí las vamos a encontrar. Sin embargo, son dosis minúsculas comparado con estas dosis inmunomoduladoras, si le queremos llamar así, ¿no? Necesitamos encontrarlas en tiendas que se dediquen a cuestiones nutricionales que no sean de deporte. Vean nada más, para que no digan, pues es que se lo sacó de la manga. Stratton, y que es un investigador, y colaboradores realizaron una revisión sistemática con metaanálisis. Recordemos que los niveles de investigación, pues el más alto es un metaanálisis. Investigando los beneficios del soporte nutricio. Es decir, en este artículo hablaba sobre el soporte nutricio, tocaba lo que era oral y enteral. Algunas personas van a decir, es que su soporte nutricio solamente es enteral y parenteral. Bueno, también se considera lo que es la suplementación en algunos casos, dependiendo del autor, como soporte nutricio. Pero yo sé que los que somos más de la escuela de antes, es nutrición enteral y parenteral. Pero bueno, para esta lectura va a ser oral y enteral en pacientes con úlceras. Bueno, dentro de todos los estudios, en 5 estudios de ellos que estuvieron en ese metaanálisis, fueron aleatorizados y se incluyeron 4 con nutrición oral y 1 con nutrición enteral. La muestra de estos estudios fue en adultos mayores hospitalizados. Recuerdan que los adultos mayores eran los que más riesgo tenían a desarrollar úlceras. Y bueno, la suplementación incluyó lo que eran suplementos altos en proteína y además en 2 estudios se les incluyó arginina. Pues vamos a ver qué dicen los resultados. Este análisis, dentro de este metaanálisis, de estos estudios, a final de todo, mostraron que el apoyo nutricional con esto, con alta ingesta proteica y de arginina y suplementación de arginina, disminuyó la incidencia aproximadamente en un 26%, con un odds ratio de 0,74, es decir, que sí hubo un factor benéfico comparándolo con un cuidado estándar. Bueno, ya ahí es cuestión de que cada uno se eche un clavado.
en relación de que si sirve o no sirve la arginina y lo que es la proteína en úlceras por decúbito o en úlceras por presión. Algunos factores nutricionales que quiero que nada más consideremos, miren, en cada columna, donde dice del 1 hasta el 13, tenemos distintas organizaciones en donde mencionan en sus guías qué es lo que, qué aspectos llegan a recomendar para lo que son las úlceras por presión. Y los tenemos marcados con una cruz. Es decir, recomiendan la ingesta calórica, obviamente adecuada, la ingesta proteica adecuada, lo que es la ingesta de micronutrientes y bueno, lo que es la ingesta o la hidratación de líquidos, ¿no? Principalmente. Entonces, para que vean todas estas organizaciones que pues mencionan que la nutrición ayuda o puede prevenir las complicaciones de un desarrollo mayor en una úlcera. Ya para terminar, pues las úlceras por presión hay que recordar que son heridas y pues una herida necesita cicatrizar, necesita curarse, por lo cual necesita nutrición y no nada más necesita proteína, porque se mencionó en estos artículos de la proteína, pero si no tenemos suficiente aporte calórico, se va a utilizar esa proteína que se está dando en la ingesta. Así que son tanto el requerimiento o la ingesta calórica como la ingesta proteica. Pues debe de haber una adecuada nutrición y eso se puede corroborar mediante un balance positivo de nitrógeno, debe de haber una adecuada hidratación, podemos llegar a suplementar lo que es vitamina C y zinc para prevenir bueno, el desarrollo de la úlcera. No lo aseguramos, pero podemos prevenirlo posiblemente o una mayor aceleración en la cicatrización. Inclusive ya a nivel comercial, ya podemos encontrar multivitamínicos en donde o se les añade vitamina C y zinc o podemos encontrarlos de manera independiente. El tratamiento ideal, pues, es la prevención, ¿no? La prevención es mejor que la cura. Entonces, lo ideal es que desde un principio los pacientes que están en riesgo, ya vimos que si por la edad, que si están institucionalizados, que si tienen ciertas comorbilidades, que si la composición corporal, es decir, está desnutrido, etcétera, etcétera. Si es un paciente que está en riesgo, debemos desde un inicio, pues, cuidar lo que es la nutrición, ¿no? Con un nutriólogo clínico. La nutrición tiene un impacto desde el aporte calórico, proteico y de vitaminas y minerales. Los suplementos pueden ser de gran ayuda para prevenir el deterioro o acelerar el proceso de cicatrización. Sí, sin embargo, no hay que olvidar el alimento como tal. A pesar de que haya suplementos, no quiere decir que pues nada más vamos a suplementarlo y con eso nos vamos a dar por bien servido. Siempre, desde mi punto de vista, lo principal es el alimento, pero sí nos podemos ayudar de lo que es el suplemento. La movilización no la podemos dejar de lado y hay que aprovechar para darles créditos a los de rehabilitación, a los rehabilitadores e inclusive a los licenciados en enfermería, en donde es crucial para evitar el desarrollo y la progresión de úlceras por presión. Y bueno, en cuanto de mi parte, para esta plática sería todo. Ahora pues siguen las preguntas o comentarios, etcétera. Súper. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, si hay una pregunta, si alguien tiene alguna duda, mándenla en el chat, por favor. Dice que si recomendarías el uso de Avintra en un paciente con cáncer de boca. Yo no le vería, habría, de ver, habría que ver todo el contexto del paciente, porque a lo mejor, vamos a dar un ejemplo, que puede que llegue a ser ácido y tiene una ulceración, una herida a nivel bucal, pues desde luego no se la voy a dar de esa manera. A lo mejor por medio, no lo sé, de popote
o si no hay de otra por sonda o gastrostomía, que eso ya es algo más elevado, pero habría que ver pues en dónde está la lesión, ¿no? Y del tamaño de la lesión, si hay sangrado o no, eso es algo importante. Y pues para empezar, ¿no? Puede haber un cáncer de boca en donde no sea posible lo que es la vía oral, y es de lo que platicaba, ¿no? A lo mejor necesita un soporte, una sonda o una gastrostomía, etcétera. Súper. Todos los comentarios siguientes son muy buena ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no hay más dudas. Pues muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Estuvo súper bien tu ponencia. Muchísimas gracias y esperamos verte Gracias. de vuelta aquí en la academia. Gracias, Fernanda, y gracias al IMSS, y pues desde luego al doctor Pineda, ¿no? Sin ustedes, pues no hubiera sido posible esta plática, y pues gracias a ustedes por su tiempo. Sí, chicos, muchísimas gracias. Ya mandamos la liga de asistencia y el registro para el congreso de este año. Para todavía los que no se han registrado, todavía lo pueden hacer. ¿Vale? Muchas gracias y gracias, Pablo. Que descanses. Gracias, Fernanda. Gracias a todos. Buenas noches.